Seguramente has escuchado hablar sobre la Guerra Fría e imaginarte literalmente una Guerra Fría, probablemente imaginando hielo y nieve de por medio. Pero lo cierto es que la realidad está muy lejana de la imaginación. Para empezar, ¿qué es la Guerra Fría? Fue un enfrentamiento ideológico, político, económico y propagandista. Ahora bien, ¿por qué se le llamó Guerra Fría? Como se mencionó anteriormente, fue un conflicto que no fue directamente bélico. No hubo un enfrentamiento directo, aunque sí hubieron conflictos derivados y guerras subsidiarias. Podríamos dar algunos ejemplos, pero se hablará de ello más adelante. Continuando, tal vez te preguntarás, ¿quiénes fueron los involucrados? Los involucrados se dividieron en dos bloques. Bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y bloque del este comunista, liderado por la Unión Soviética. Ahora, la Guerra Fría inició en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tuvo su primer evento en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, que creó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Y finalizó en 1991, tras la caída de la Unión Soviética. De este modo, la Guerra Fría se origina en 1917, pero aguarda una fase de explotación hasta 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial dejó en medio de Europa y frente a frente a los dos grandes vencedores, Estados Unidos y la Unión Soviética. Enfrentamiento ideológico. En relación con lo anterior, donde ya se mencionó los dos bloques en los que se dividió la Guerra Fría, podemos dejar en claro lo opuesto que eran los dos bandos, tanto como uno era capitalista y el otro comunista. Esto obviamente generó un choque de pensamientos, lo que llevó a una lucha constante por demostrar cuál era mejor y sumergió al mundo entero en una partida de ajedrez. Es así como tanto Washington y Moscú pusieron en marcha diversas estrategias para convencer a la opinión pública de otros países de que su modelo social y formas de vida eran mejores que las de su adversario. Enfrentamiento propagandista. El uso de la propaganda durante la Guerra Fría realmente fue indispensable. Tanto afectó a los cómics, a la televisión y a la literatura en general. Con el ejemplo de los cómics podemos tomar como referencia a Marvel y el uso de los soviéticos como villanos a los cuales los superhéroes se debían de enfrentar, dejando en claro que eran los malos y los estadounidenses los buenos. Incluso para que se dieran a conocer mejor la cultura estadounidense, Estados Unidos creó estrategias de propaganda para difundir por todo el mundo su lengua, como lo fue el marketing en cooperación con fundaciones filantrópicas como la Ford y la Rockefeller Foundation. Enfrentamiento político. Retomando el tema del idioma, los diplomáticos estadounidenses se esforzaron para que existiera la oportunidad de aprender mejor el inglés, ya que, por esas épocas, el francés era la lengua extranjera más estudiada en el mundo. Lo mismo ocurrió con los soviéticos, que promocionaban su lengua y sus estudios por el mundo entero. Conflictos ocurridos durante la Guerra Fría. Como ya se mencionó anteriormente, hubieron conflictos donde estas dos potencias se vieron involucradas, aunque no directamente, más bien fueron un apoyo que movieron ligeramente los hilos detrás de los enfrentamientos, como fue el caso de la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Esta última dejó una gran huella en el corazón de los estadounidenses al perder de manera devastadora, ya que representa la mayor derrota militar de la historia estadounidense, creando un profundo trauma, llamado Síndrome de Vietnam. En cuanto a los jóvenes, estos protestaban en contra de esta, recibiendo grandes represalias como encarcelamiento o golpes por parte de la policía. Además, también hubieron manifestaciones de parte de cantantes, cineastas y actores, dejando muchas películas y canciones pacifistas y antiamericanas. Otro suceso importante ocurrido fue el levantamiento del muro de Berlín y posteriormente su caída. Recordemos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en cuatro, al igual que Berlín. 3 de las 4 partes se unieron en una alianza, los aliados occidentales. Estos implementaron políticas y movimientos socioeconómicos que hicieron sentir a la Unión Soviética amenazada. Además, los 3 países unificaron sus sectores en Alemania y cambiaron la moneda alemana por el marco alemán. Esto ocasionó que la economía del bloque del este se viera afectada. Fueron esas y varias razones lo que ocasionó que Stalin contrarrestara con un bloqueo en Berlín, pensando que sería un buen golpe a la alianza del occidente. Dicho bloqueo duró durante casi 30 años.
Finalmente, en 1989, el muro de Berlín no fue destruido por un tanque estadounidense ni un bombardeo aéreo ordenado por Estados Unidos, sino que fue más bien la voluntad de millones de ciudadanos de la Alemania del Este para acabar con el telón de acero para cruzar al otro lado a vivir y consumir como sus compatriotas de la Alemania occidental. Llena de conflictos y estrategias ingeniosas para conseguir mayor dominio mundial, llegó inevitablemente con la separación de la Unidad Soviética de 1991. Es realmente sorprendente los alcances que esta llegó a tener sin necesidad de un enfrentamiento armado directo, sin más bien una lucha constante para demostrar su superioridad por medio de otros métodos más sutiles, pero igual o más impactantes que una lucha armada, aunque también nos dejó con cosas buenas como los avances tecnológicos, las computadoras o las investigaciones espaciales. Más hay que mencionar que a pesar de todo lo que no hubo un enfrentamiento armado directo, la lucha para demostrar superioridad en cuanto a ideología y en general todo es realmente lamentable, puesto que solo mantiene el mundo dividido e incluso hoy en la actualidad sigue habiendo divisiones por el pensamiento distinto de cada persona. Se podría decir que la Guerra Fría fue lo mejor que pudo pasar entre la opción de una guerra nuclear y la Guerra Fría. Afortunadamente, las cosas no llegaron hasta ese punto y desafortunadamente, a pesar del que el mundo vivió durante la Segunda Guerra Mundial, al finalizar, esta no pudo descansar.